Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Bolivariana y a todas las instituciones que están organizando esta actividad, además tan necesaria, tan pertinente, porque hay que decirlo y repetirlo y tantas veces que sea necesario lo que está ocurriendo con el impacto de estas medidas coercitivas y con el impacto de todas las acciones por parte del imperialismo contra el pueblo de Venezuela. Yo que está dividida en tres partes, una primera parte muy breve, que es contextualizar un poco lo que son las medidas coercitivas unilaterales o en general las acciones del imperialismo. Luego, mostrar lo que ha sido el impacto económico, sobre todo desde el punto de vista económico, aunque sabemos que hay un impacto social, humano de estas acciones. Y luego al final, si me da tiempo, desmontar algunos mitos que están en el discurso relacionados con la supuesta crisis que vivíamos en Venezuela, incluso antes del bloqueo y de las medidas coercitivas. En primer lugar, contextualizar, ¿no? Estas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, el bloqueo que es económico, comercial y financiero, se enmarcan en las guerras no convencionales, y eso hay que tenerlo claro, no son guerras nuevas, son guerras que tienen muchísimo tiempo, incluso antes de la propia Guerra Fría, y son guerras que ni siquiera están reconocidas por Naciones Unidas, muchísimo menos normales, ¿no? A pesar de toda la normativa de Naciones Unidas, de que ningún país puede tener injerencia sobre un estado sobre otro estado, ni prácticas de este tipo, mucho menos del tipo desde el punto de vista económico. Bueno, este tipo de guerras, les digo, tiene mucho tiempo. Aquí comparto con ustedes cómo definen las guerras no convencionales el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, que aunque es un documento reciente, es un manual de guerras no convencionales, pero lo que me interesa es mostrar cuál es el objetivo de estas guerras. Estas guerras no convencionales tienen como objetivo derrocar gobiernos justamente que no están alineados a los intereses del imperialismo. Para ir definiendo algunos términos, cuando hablamos de imperialismo nos referimos a los grandes capitales concentrados corporativos, financieros y comunicacionales. Por lo tanto, los gobiernos de Estados Unidos, en las figuras de Donald Trump, de Barack Obama, de Joe Biden ahorita, son gobiernos de turno que terminan siendo voceros de los grandes capitales. Por eso es que, para efectos nuestros, son estos grandes capitales los que, digamos, están detrás de estas acciones, ¿no? No es que no sean peligrosos estos presidentes con distintos estilos, pero terminan siguiendo instrucciones del imperialismo. Entonces, bueno, el objetivo es cuando no estamos alineados a los intereses y tienen distintos ámbitos: psicológico, económico, militar, político, diplomático, el Grupo de Lima, todo lo que ellos han venido a estructurar forma parte de este plan. El reciente libro de la Universidad Militar Bolivariana, que recomiendo, sobre las guerras difusas, que fue coordinado por el ministro de la Defensa, Padrino López, explica de manera magistral lo que es este tipo de guerras no convencionales en los ámbitos para el caso de Venezuela. Entonces, bueno, se marca en estas guerras no convencionales no solo lo económico, y lo otro que quería comentar en el tema del contexto es que no inició en el 2013, mucho menos, como dicen algunos voceros de la oposición, mucho menos en el 2019, cuando llegó Juan Guaidó y se autojuramentó. Esta guerra no convencional inició desde el mismo momento en que llegó la Revolución Bolivariana en el 99, que llega el comandante Chávez y que efectivamente comenzamos a hacer una amenaza inusual y extraordinaria, pero para esos grandes capitales, en el momento en que se declara la Revolución Bolivariana, socialista, antiimperialista, anticapitalista, ¿no? Desde ese momento, con muchas prácticas, desde intentos de golpe, y no vamos a ir hacia atrás, pero ustedes lo saben, incluso las armas de guerra que están utilizando, sobre todo en estos tiempos, ya la venían ensayando desde tiempos del comandante Chávez, sobre todo desde el 2006. Ahora, intensifican estas acciones en el 2013, luego de la desaparición física del comandante Chávez, y una vez que asume el poder el presidente Nicolás Maduro de manera legítima, ¿no? Entonces allí todas esas armas se intensifican. Forma parte todo esto de un plan. Rosicar hablaba un poco del impacto en el tema social y el impacto que ha tenido, pero es que es parte del plan. O sea, ¿qué buscan ellos? Justamente crear una situación de crisis humanitaria. Esto está tomado del documento de Venezuela Freedom 2 del almirante Curtit, tiene fecha 2016. La recomendación es también que se lean ese manual, porque está allí especificada todas las acciones, sobre todo que han hecho con la Asamblea Nacional Saliente,
Pero es eso, es crear la sensación de una crisis humanitaria, no solo la sensación, ¿no?, sino crear una situación de crisis humanitaria para justificar la intervención humanitaria, pero además en el discurso, porque aquí en las guerras no convencionales el tema comunicacional es clave, transversaliza todas las acciones. Si no estuviese el tema comunicacional como un ámbito de las guerras no convencionales, que lo que hace es potenciar, amplificar lo que ellos generan, de hecho, y distorsionan el discurso, estas guerras no convencionales no tendrían, digamos, ese avance que han tenido. Entonces, por eso en su propio plan dicen, doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su política como la causante de todo lo que está ocurriendo. Entonces, es bien importante conocer que existen esos manuales y que buscan esa crisis humanitaria para desestabilizar. En lo económico, bueno, lo tienen claro, también está tomado los documentos del Comando Sur, incrementar la inestabilidad interna, bueno, por supuesto derrocar al chavismo, ¿no?, alentar la insatisfacción popular porque buscan desestabilizar. Cuando ellos bloquean, cuando no llegan alimentos, cuando no llegan medicamentos, lo que buscan es en cada uno de los hogares desestabilizar. Y estas guerras tienen la característica de que traspasan la puerta de todos los hogares. Y así están montadas las armas. Entonces desestabilizan, generan angustia, esas largas colas que hemos tenido que hacer, acompañadas del discurso que la culpa, por supuesto, es del gobierno, del presidente Maduro y del supuesto fracaso del modelo socialista. Bueno, entrando al tema económico, particularmente, más allá de todos los otros ámbitos, decir que no es solo el bloqueo económico, el embargo comercial como parte de estas acciones, sino que también hay otras acciones que han venido digamos, accionando, otras generando en la economía como medio para la desestabilización. Entonces, recordarles muy rápidamente que comenzó todo esto con un desabastecimiento programado y selectivo, las largas colas que todos debemos recordar y no olvidar, 2013, 14, 15 sobre todo, de alimentos y medicamentos, de algunos muy específicos, no todos, los que sobre todo están en manos de grandes transnacionales cómplices como parte de esta arma de la guerra económica. Yo recuerdo, y aquí como una anécdota, yo fui viceministra en el 2014. Estaba en el Ministerio de Salud y llamaba mucho la atención que los titulares del periódico era escasez del 70% de los medicamentos. Era mentira. O sea, para el 2014 los depósitos de Cefar en ese momento estaban abarrotados de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos antirretrovirales, había medicamentos como para 3 años. Y el resto de medicamentos, las mismas vacunas, las vacunas para el plan de inmunización. Bueno, les decía que en ese momento no había escasez. Y incluso para el plan de inmunizaciones, teníamos las vacunas para todo el plan de inmunizaciones, pero era el titular. Y es que pero ya había escasez de algunos alimentos, harina de maíz, estaban preparando el terreno para el tema de medicamentos, ¿no? Porque es parte del plan. Luego comienza esa escasez, digamos, de los medicamentos, sobre todo las enfermedades crónicas, los anticonceptivos, recordemos, y bueno, por supuesto, con más intensidad los medios de comunicación, pero por otro lado estaban las empresas farmacéuticas que emiten reportes todos los años en las filiales en Venezuela y ninguna decía que tenía pérdidas operativas ni que había bajado la producción, etcétera, ¿no? Entonces era una escasez inducida, por supuesto, para afectar no solo alimentos, sino también el tema de medicamentos. Ustedes que están en el sector salud saben lo que pasamos, sobre todo en 2015, de esa supuesta escasez. Recordemos de la solución fisiológica, por ejemplo. Incluso en momentos muy puntuales, también el tema del oxígeno, 2015, pero es justamente parte del plan, ¿no?, en el marco de esa arma de guerra. Paralelamente, 2013, y por eso decimos que no comenzó en el 2017, no comenzó el 2019 el bloqueo, en el caso de salud, medicamentos, pero también en el caso de alimentos, ¿no?, sobre todo bienes de primera necesidad. Yo recuerdo en el 2014 que casualmente decían los proveedores, es que se incendió la planta del antirretroviral, no sé qué cosa, para el VIH en Francia. Y cuando uno buscaba la noticia era mentira. Entonces, había prácticas ya de presiones y de chantaje a estas empresas, incluso sin el decreto de Barack Obama, para que no suministraran los medicamentos. Igual ocurrió con el plan de inmunizaciones y vacunas. En el Viceministerio de Salud Colectiva estábamos a cargo del plan de inmunizaciones y teníamos todo desde un año anterior montado para las vacunas y de repente nos dicen las vacunas no van a llegar. Tuvimos que agilizar, buscar para que esas vacunas llegaran, pero ya había indicios de estas prácticas
encubiertas, porque es otra de las características de estas guerras no convencionales, para justamente impedir que lleguen los alimentos, medicamentos, etc. O sea, bueno, la otra arma, el bloqueo financiero internacional, que además va de la mano con el embargo comercial encubierto, son prácticas de chantaje, amenazas por parte de quién, de estos gobiernos de Estados Unidos que reciben instrucciones de los grandes capitales. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ellos, ¿y por qué tienen el poder? Porque es que de alguna forma lo hacen y tienen la posibilidad, y lo estamos viviendo. Porque ellos van y le dicen a la empresa, mira, no le vendas medicamentos o alimentos a Venezuela, porque si tú le vendes, nosotros te, entre comillas, te sancionamos. ¿Cómo los sancionan? Bueno, si tú tienes una cuenta bancaria en el sistema financiero tal, yo te bloqueo esa cuenta. Y el banco donde tienes esa cuenta lo sabe y no se va a atrever a movilizarte esa cuenta porque si no también bloqueamos y sancionamos al banco. Además, si es que el banco no es cómplice, ¿no? Además. Y si se te ocurre abrir una cuenta a nombre de otra persona, nosotros, como esto es una persecución, como dice el presidente Nicolás Maduro, sabemos que esa persona, esa cuenta es tuya y entonces también la bloqueamos. Entonces, y todos los que tengan relación con esa cuenta van a estar bloqueados. Así lo hacen. Ahora, ¿por qué lo pueden hacer? Porque Estados Unidos, lamentablemente, tiene el poder del sistema de compensación de pagos a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen como una especie de alcabala. ¿Por qué? Dueños de la Reserva Federal, siendo el dólar la moneda desde el 44 de referencia mundial, pero además con la que se transan prácticamente todos los bienes y servicios a nivel mundial desde el 71, porque con eso, de que surge el petrodólar, bueno, ellos crean ese sistema de compensación, que es el sistema SWIFT, que es como una especie de alcabala que autoriza que el dinero vaya de una cuenta a otra. Bueno, hemos tenido el ataque a la industria petrolera, que lo colocamos aparte, aunque forma parte del bloqueo financiero y del embargo comercial por las implicaciones que tiene para nuestro país, porque en el momento en que bloquean a PDVSA financieramente, el primer decreto formal contra bloqueo de PDVSA fue en agosto de 2017 por Donald Trump, lo decía Rosy Carr. Pero entonces, en el momento en que bloquean a PDVSA, le impiden no solamente exportar nuestro petróleo, porque lo pudiésemos también hacer con países aliados, etcétera, sino además traer maquinarias y repuestos para la producción o insumos para la producción, pues inciden sobre los niveles de producción y en ese sentido inciden sobre los niveles de ingreso de divisas en nuestro país. No me voy a detener aquí, pero los paros técnicos el apagón que tuvimos, el paro de transporte que no debemos olvidar, no sé si ustedes se acuerdan, en 2018 que no había camioneticas por ningún lado, a pesar de que el gobierno se sentaba y les decía y les daba los cauchos, les daba la batería, les daba, digamos, ¿y cuánto debe ser la tarifa de transporte? Pero no había camioneticas. No es parte del plan para generar esa desestabilización, obligar a la gente a caminar y decir, por supuesto, que la culpa era del gobierno. Y bueno, y por último, que no es lo menos importante, hay otra arma que es muy poderosa, que es la hiperinflación inducida, y es justamente consecuencia del ataque al Bolívar, lo hemos dicho en todos los espacios, la necesidad de denunciar esta arma, que además va orquestada con el resto, y es que atacan nuestra moneda con distintos sistemas, con distintas metodologías del sistema financiero, pero principalmente manipulando el tipo de cambio a través de portales web, y eso incide sobre los precios, todos los precios de la economía, y por lo tanto incide sobre el poder adquisitivo en cada uno de los hogares, y el objetivo es desestabilizar. Nosotros siempre hemos dicho, el objetivo del imperialismo, a ellos no les importa si la inflación está en 130.000 o está en 2%, no les importa si el tipo de cambio está en 2.500.000 o está en 4 millones, a ellos lo que les importa es la desestabilización. Esa inflación, ¿qué efectos genera en los hogares en la medida en que afecta el poder adquisitivo, por una parte, y por otra parte, y tiene que ver mucho con el tema de salud, en qué medida afecta el presupuesto público? Y aquí quiero dar un ejemplo, un poco para poder mostrar cómo incide esta arma en la salud. Si todos los que escuchan y que forman parte del Ministerio de Salud en cada uno de los espacios saben, bueno, en general de la administración pública, pero específicamente en salud, saben que se trabaja con un presupuesto público. El presupuesto se aprueba en noviembre del año anterior. Entonces, en noviembre, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de Presupuestos de Ingresos y Gastos. Cuando se aprueba el procedimiento, y todos lo saben porque todos han hecho planes operativos,
Es decir, bueno, tenemos tantas metas, vamos a atender a tantas personas, vamos a inmunizar a tanto, vamos a entregar tantos medicamentos para enfermedades crónicas, vamos a arreglar tantos hospitales y preparar tantos equipos. Eso tiene un precio, y ese precio para noviembre del año anterior, supóngase noviembre de 2017. Bueno, eso, tantas metas, tiene este precio, se le ajusta un poquito por inflación para el presupuesto de 2018. Si en el 2018 intensifican el ataque a la moneda y generan inflación, ese presupuesto que se elaboró para el 2018 no va a alcanzar, porque en el 2017, cuando se elaboró el presupuesto, se estimó una inflación de 300%, y la inflación en el 2018 fue 130.000%. Entonces, el que ejecuta el presupuesto del programa de inmunización, el programa de enfermedades crónicas, el de hospitales, el de ambulatorios, cuando va a ejecutar y va a contratar al que le arregla la máquina o al que le vende la vacuna o al que le vende el medicamento, le va a decir, no, pero es que ya va, el precio no es ese, el precio es otro, y no va a alcanzar. Entonces, incide el ataque a la moneda sobre el desempeño de la administración pública por la vía del presupuesto. No es que el gobierno va a gastar más, ni que está gastando más, como dicen los economistas monetaristas de la derecha. No, es que está gastando más de lo que tiene. No, no es que quiere gastar más de lo que tiene, la meta es la misma. Son los mismos inmunizados, los mismos hospitales, pero es que el precio es mayor, consecuencia de este factor ficticio. Entonces, bueno, rápidamente, compartir, sé que todos lo conocen, declaraciones evidentes de William Brownfield, y esta sobre todo la quise colocar porque ellos están conscientes del sufrimiento que generan sus acciones. Y ya el hecho de que estén conscientes del sufrimiento que generan esas acciones ya nos dice que son, además del efecto como tal, crímenes de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad es aquel que se efectúa de manera sistemática, generalizada, contra toda la población civil y militar, pero además con conocimiento de dicha acción. Ellos están claritos de cuál es el efecto. Esta es otra declaración. Richard Black es un diputado, un senador del Partido Republicano, también consciente del sufrimiento, y bueno, un poco compartir, ¿no?, la caída de las exportaciones petroleras, que tiene un impacto importante en nuestra economía. Y esta es una declaración de Richard Black, donde reconoce el ataque a la moneda. Y esto no es cualquier declaración. De todas las armas de la guerra económica que el imperialismo ha utilizado por años, Nicaragua, Chile, por años, la más encubierta es el ataque a la moneda. El hecho de que este señor haya confesado que son ellos los que están detrás del ataque a la moneda no es cualquier cosa, porque es una de las armas incluso más poderosas y más encubiertas de Estados Unidos. Bueno, un poco para compartir, a nosotros nos han inducido la depreciación de nuestro bolívar. A la fecha de hoy, 2.8 billones por ciento, dábamos 8 bolívares en 2012 por cada dólar. Ahora, según el portal de ayer, 2.500 millones de bolívares fuertes. Y con toda responsabilidad, nosotros hemos vivido de todo, político, diplomático, económico, nos han atacado PDVSA, pero jamás para explicar una depreciación de estas magnitudes. Por eso decimos que es criminal, y además que ni siquiera los números desde el punto de vista económico dan para explicar esta depreciación, por más que hayan caído las reservas internacionales, la exportación petrolera, las importaciones, etcétera, la producción no permite ningún número, y no he conocido a ningún economista de oposición monetarista que logre explicarlo, ¿no? Bueno, esta es la inflación, que también la voy a pasar rápidamente. Las mediciones del impacto de la guerra económica son estimaciones hasta el 2019, 2016, 2019. Estamos ahorita tratando de actualizar 2020, estamos esperando las cifras del Banco Central de PIB para actualizarlas, pero bueno, nos dan 194.000 millones de dólares de pérdida desagregados y Rosicar también los mencionaba, lo que tiene que ver con bloqueo, dinero nuestro que está en la banca internacional alrededor, y Citgo, que nos robaron, tanto activos como ingresos anuales, 24.000 millones, además, digamos, son cifras oficiales, ¿no? Ataque a la moneda es lo que hemos dejado de producir por el ataque a la moneda, porque cuando atacan la moneda no solo generan hiperinflación, y es por eso es tan poderosa esa arma, sino que como lo que generan es hiperinflación y deterioro del poder adquisitivo,
y no hay quien demande, se contrae la producción. Por eso es que nuestra producción ha caído en los términos que ha caído, por dos razones principalmente: por el ataque a la moneda y por el ataque a PDVSA. Bueno, este es el cuadro, ustedes lo conocen, está publicado en distintos documentos, son cifras oficiales del Ministerio de Finanzas, de cómo se desagregan esos 24.000 millones. Aquí están también, lo ha publicado también la vicepresidenta, el propio presidente, en qué bancos está ese dinero que nos tienen bloqueado, incluso en salud, dinero que incluso iba para cubrir trasplantes de médula ósea, de hígado, por distintos convenios, etcétera, ¿no? Para mostrar una equivalencia de cuánto representa ese dinero, 194.000 millones para los venezolanos, como 1 año y medio de producción de PIB, Producto Interno Bruto, pero además es la importación de medicamentos y alimentos para abastecer a los venezolanos durante 40 años. ¿De dónde sale este número? Nosotros en el 2005, 2006, que era un año donde no había escasez, importábamos cifras del INE, del comercio exterior publicadas por el INE, entre medicamentos importábamos 1.000 millones de dólares anuales. O sea, cuando decimos medicamentos, es medicamentos, material médico quirúrgico e insumos para la producción interna de lo que produzcamos en medicamentos o material médico quirúrgico. O sea, todo lo que tiene que ver con salud. 1.000 millones de dólares 2005, sin escasez. Y más o menos 1.500 millones de dólares en alimentos, igual, alimentos, producto final, pero también para la producción. Bueno, lo que hicimos fue, parándonos en el 2005, un año que no era tan atípico, ¿cuánto implicarían los 194.000 millones? La inversión en salud para 10 años, suponiendo que la inversión en salud está alrededor del 10% del PIB, más o menos, pública y privada, por lo menos 10 años, ¿no? Los 194.000 millones. Y así, digamos, algunas equivalencias, sobre todo para mostrar qué significa eso para los venezolanos. Bueno, ya rápidamente, pero no quiero terminar sin pasarles estas láminas, y es que hay todo un discurso que dice que, bueno, sí, ok, hay bloqueo y eso tiene un impacto económico, social, ya por lo menos lo reconocen, y lo leía Rosicar, el reciente informe de la doctora Alena Dohan, lo presentó, ya lo había dicho Alfred de Sayas, hay un impacto, y bueno, por lo menos ya es un gran paso que reconozcan el efecto devastador de estas acciones, pero en el discurso se cuela, pero sobre todo de los factores de oposición, que es que el bloqueo vino a exacerbar una crisis económica y sanitaria y humanitaria que ya existía. Eso es falso. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Este es el Producto Interno Bruto casi de todo el siglo pasado hasta la fecha, y ustedes ven que para el momento en que inician las sanciones formalmente, 2014, formalmente, que ya les decía que venían de antes, los niveles de producción en Venezuela eran los más altos históricamente, incluso en términos per cápita. Aquí no está en términos per cápita, pero incluso en términos per cápita. No es verdad que en Venezuela ya había una crisis económica, que no se producía, etc. Es falso. Y desde el punto de vista económico y social, es falso que había pobreza, todo lo contrario. Y quería mostrarles este gráfico. Esta es la línea azul, el PIB es la línea azul, ¿verdad? Desde el 80 hasta, digamos, 2015, 2016. La línea roja es la pobreza. En la cuarta, antes de la revolución, aumentaba la producción y aumentaba la pobreza. Incluso el año 96, uno de los mayores niveles de pobreza. Este es el 2002-2003, también acciones de la guerra no convencional para derrocar la revolución bolivariana. Pero fíjense que en revolución, en menos de 10 años, nosotros cumplimos los objetivos de desarrollo del milenio, y a diferencia de la cuarta, aumentaba el PIB, pero disminuía la pobreza. Entonces, estas acciones del imperialismo, entre otras cosas, buscan revertir las conquistas y los logros que nosotros alcanzamos en revolución. Un indicador es la pobreza, pero como muchos indicadores. Y es justamente cuando comienzan estas acciones, 2014, cuando se revierte la tendencia de la curva de pobreza, en este caso, como producto de estas acciones. Aquí está otro indicador, alimentos, en la línea azul es el PIB, en la cuarta aumentaba la producción nacional, pero disminuía el consumo de alimentos, incluso por debajo de lo que dice la FAO, que deberían ser, digamos, una situación mínimo, 2.200 kilocalorías. Esta era la cifra cuando comienza el bloqueo, que
igual se revierte con el bloqueo. Y este es un indicador de deficiencias de nutrición, también creo que Rosicar lo mencionó, infantil. Esta era la tendencia, excepto este año, y luego se revierte como se revirtió el de mortalidad materna que dijo Rosicar, mortalidad infantil, etc. Entonces, bueno, ya con esto culmino, pero quería dejarle todas estas ideas, compartir estos datos, bueno, y mostrar lo que ha sido este impacto y decirles que justamente como es este imperialismo el que está detrás, y mientras nosotros sigamos siendo amenaza inusual y extraordinaria porque querramos avanzar hacia un sistema distinto, más humano, o mejor dicho, humano, entonces, bueno, estaremos, digamos, batallando contra este imperialismo y con la resistencia que nos ha caracterizado al pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias.